En los últimos años, algo muy importante está pasando en el mundo, aunque no siempre se explique de forma clara. Estados Unidos, que durante mucho tiempo fue el país más poderoso del planeta, está empezando a perder influencia. Ya no manda como antes. Hay más países fuertes, más competencia y más voces que no obedecen automáticamente a Washington. Y frente a esa realidad, el gobierno de Estados Unidos no está reaccionando con calma, sino con nerviosismo. Para entenderlo fácil, imagina a alguien que durante décadas fue el jefe del barrio. Todos lo escuchaban, todos le pedían permiso. Pero con el tiempo, otros vecinos se hicieron más fuertes, más organizados, y ya no aceptan órdenes sin preguntar. Ese antiguo jefe, en lugar de adaptarse, quiere volver al pasado, cuando nadie lo cuestionaba. Eso es exactamente lo que Estados Unidos está intentando hacer hoy. Durante los años 90 y principios de los 2000, Estados Unidos vivió lo que se llama un mundo unipolar. Eso significa que había un solo gran poder mandando. Nadie podía hacerle sombra. Pero ese mundo ya no existe. Sin embargo, el gobierno estadounidense quiere forzar al planeta a regresar a esa época, aunque ya no encaje con la realidad actual. Aquí entra Donald Trump. Todos los gobiernos de Estados Unidos han intervenido en otros países, han apoyado golpes de Estado y han ignorado reglas internacionales cuando les convenía. Eso no es nuevo. La diferencia es que antes al menos fingían respetar esas reglas. Hablaban de leyes, de acuerdos, de normas globales. Trump ya ni siquiera finge. Él dice abiertamente que no le importa el derecho internacional. El derecho internacional, explicado simple, son como las reglas básicas de convivencia entre países. No son perfectas, muchas veces se violan, pero existen para que los países pequeños no sean aplastados por los grandes. Es como las normas de un juego. Si desaparecen, gana siempre el más fuerte. Trump básicamente está diciendo que esas reglas no le importan y que Estados Unidos puede hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. De hecho, Trump llegó a decir que no necesita leyes internacionales y que el único límite a su poder es su propia mente y su propia moral. Eso es muy grave, porque significa que no reconoce ningún freno externo. Y no se quedó solo en palabras. Publicó imágenes y mensajes donde muestra a Estados Unidos expandiéndose sobre otros países, como si fueran territorios disponibles para tomar. Esto va de la mano con otra decisión clave. Estados Unidos se está retirando de muchas organizaciones internacionales. En solo un anuncio, el gobierno confirmó que salió de más de 60 acuerdos y organismos globales. Muchos de ellos tienen que ver con derechos humanos, salud, medio ambiente, migración y cooperación entre países. Cerca de la mitad son organismos vinculados a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, con todos sus defectos, son un espacio donde muchos países se sientan a hablar. Estados Unidos ya tiene mucho poder allí, incluso puede bloquear decisiones importantes. Pero eso ya no le basta. Quiere control total. No un poder compartido, sino absoluto. Por eso empezó a abandonar estas instituciones, aislándose cada vez más del resto del mundo. Mientras se va de estos espacios, Trump está intentando crear algo nuevo, una especie de club internacional hecho a la medida de Estados Unidos. Lo presentó como un consejo de paz, pero en la práctica no tiene nada que ver con la paz. Es un organismo donde Estados Unidos manda solo, decide quién entra, quién sale y qué se discute. Para que se entienda con un ejemplo sencillo, es como si alguien dejara una asociación de vecinos donde todos votan y crean reglas juntos, y en su lugar fundara su propio grupo donde él es el jefe de por vida, cobra entrada carísima y puede expulsar a cualquiera que no le guste. Eso no es cooperación, es control. La idea de este nuevo organismo es reemplazar a la ONU, pero sin lo más importante de la ONU, que sea un espacio de muchos países, no de uno solo. Por eso, la mayoría de las grandes potencias del mundo no aceptaron participar. Países como China,
India o Rusia simplemente dijeron que no. Incluso muchos aliados tradicionales de Estados Unidos miran esto con desconfianza. Todo esto muestra algo muy claro: Estados Unidos está cada vez más solo. Su estrategia no es construir acuerdos, sino imponer obediencia. Y cuando otros países no aceptan, responde con amenazas, castigos económicos y presión política. Eso no fortalece su liderazgo, lo debilita. Lo que estamos viendo no es el nacimiento de un nuevo orden justo, sino el intento desesperado de mantener un poder que ya no es absoluto. Y en ese intento, el derecho internacional, la cooperación y la soberanía de otros países se vuelven obstáculos que Estados Unidos quiere eliminar. Porque cuando ya no puedes convencer, intentas mandar por la fuerza. Para entender por qué todo esto es tan preocupante, hay que mirar quienes sí aceptaron entrar en ese nuevo club impulsado por Estados Unidos y, sobre todo, quienes quedaron fuera. Los países que dijeron que si no lo hicieron porque crean en este proyecto, sino porque dependen mucho de Washington o porque buscan favores. Pero lo más llamativo es quienes no están. Las potencias más grandes del mundo no se sumaron. Los países con más población, con más peso económico y con más capacidad de decisión dijeron que no. Eso deja a Estados Unidos hablando casi solo, rodeado de aliados incómodos y socios que miran de reojo. Hay un detalle todavía más revelador. Prácticamente ningún país del África subsahariana fue invitado. Estamos hablando de un continente enorme, con más de 1.000 millones de personas, que en pocas décadas será uno de los centros del crecimiento mundial. Para Estados Unidos, esos países no cuentan como socios políticos, solo como lugares de donde sacar recursos. Si un país toma decisiones que no le gustan a Washington, la respuesta no es diálogo, sino presión. Tarifas, sanciones, expulsiones, bloqueos. Incluso aliados históricos han sido tratados así. Un ejemplo claro es Canadá. Un país vecino, socio comercial clave, aliado militar. Aún así, cuando Canadá decidió acercarse a China y hacer negocios que beneficiaban a su propia economía, la reacción de Trump fue inmediata: retirar invitaciones, amenazar con impuestos enormes y usar la economía como arma. Es una forma de chantaje, no de cooperación. Esto explica por qué muchos países están buscando alternativas. No porque amen a China o a Rusia, sino porque no quieren depender de un solo país que cambia las reglas cuando le conviene. Nadie quiere vivir en un sistema donde el más fuerte decide todo y los demás solo obedecen. Aquí es donde entra un concepto clave, explicado de forma simple: soberanía. La soberanía es el derecho de un país a decidir su propio camino sin que otro se meta. Es como tu casa. Puedes escuchar consejos, pero nadie debería entrar y mover tus cosas sin permiso. El sistema internacional, con todas sus fallas, se basa en esa idea. Por eso muchos países, especialmente los más pequeños, siguen defendiendo a las Naciones Unidas. No porque sean perfectas, sino porque son lo único que evita que el mundo funcione como una selva, donde gana el que tiene más fuerza. Sin reglas, los débiles no tienen defensa. China, por ejemplo, insiste mucho en defender ese sistema. No porque sea ideal, sino porque entiende que si se destruye, lo que queda es peor. Un mundo donde una sola potencia manda sin límites no es estable, no es seguro y no es justo para la mayoría. Lo que propone Estados Unidos hoy no es mejorar el sistema internacional, sino reemplazarlo por uno donde solo él decide. No es un orden basado en leyes, sino en órdenes. No es cooperación, es obediencia. Y eso genera rechazo incluso entre países que antes seguían a Washington sin cuestionar. Al final, lo que estamos viendo es el choque entre dos realidades. Por un lado, un mundo cada vez más diverso, con más centros de poder. Por el otro, un país que no acepta dejar de ser el único jefe. En lugar de adaptarse, intenta imponer su voluntad. Este conflicto no va solo de política,
Va de cómo será el mundo en el futuro. Un mundo con reglas compartidas, imperfectas pero necesarias, o un mundo donde manda el más fuerte. Estados Unidos ha dejado claro qué opción prefiere. La gran pregunta es cuántos países están dispuestos a aceptarlo.